De igual manera como todos los miércoles, hoy vamos igual a platicar un tema relevante sobre problemas a nivel del carpo. Y bueno, pues estos hospitales tienen esa experiencia y esa capacidad para resolver problemas del segmento torácico, y ya lo hemos tenido aquí como en este hospital como el doctor Delgado Arzate, que fue jefe de servicio de miembro torácico, y bueno, ha formado muchas generaciones para ortopedistas nuevos. Y del hospital de traumatología, si no me miente usted, el doctor Ayala, bueno, se ha hecho mucho camino en lo que son los problemas de todo lo que es la parte traumática, de la parte del segmento superior. Y bueno, pues para abrir el día de hoy, el Hospital de Ortopedia Magdalena Las Salinas, del Servicio de Ortopedia Mixta, pues invita al doctor Ignacio Bermúdez Soto, pues que nos hable de su experiencia, de todo lo que están viendo en el Hospital de Traumatología de Magdalena de Las Salinas. Doctor, pues bienvenido, esta es su casa y lo vimos desde residente, y bueno, pues ahora ya lo vemos ya todo un señor de la ortopedia, y bueno, gente joven como usted, pues nos da gusto que esté nuevamente con nosotros, que esta es su casa, y bienvenido, y muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenidas como esa, tendremos más seguido. Muchas gracias, doctor Guzmán. Bueno, buenas tardes, noches ya. Como ya dijo, soy el doctor Bermúdez, estamos allá en el Hospital de Traumatología, en el 5º piso, el servicio de miembro torácico. Ahí pues ya, todos conocen el hospital. Para los que no lo conozcan y vayan a ver la plática en la red, bueno, esta es nuestra institución, la Unidad Médica de Alta Especialidad, y el tema que vamos a ver son las fracturas, luxaciones del carpo. La mano, pues es un área anatómica extensa, fascinante, complicada, que no a todo el mundo le gusta entrar allá, y esta parte en particular que vamos a abarcar es un área que para nosotros es muy importante, porque si bien es cierto no son lesiones tan comunes, son lesiones que dejan secuelas muy importantes, y la parte en la que se presentan este tipo de lesiones casi siempre son pacientes jóvenes, trabajadores, en edad productiva, y si no se atienden como debe de ser, porque no estamos familiarizados con el tema, entonces vamos a tener problemas o vamos a dejar al paciente con muchos problemas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver rápidamente? Vamos a ver un poquito de anatomía, de biomecánica, cómo se mueve el carpo, y sobre todo yo creo que lo más importante que vamos a ver es cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento y cuáles son los patrones de lesión más comunes que vamos a encontrar. El carpo durante mucho tiempo ha sido el patito feo de la cirugía y de la anatomía. Esta es una imagen de un libro más o menos por ahí del siglo XVII, supuestamente de anatomía de la muñeca y de la mano, y el carpo no existía. Hasta tiempo después es cuando ya se empezaron a hacer los estudios anatómicos serios del carpo. Y bueno, en otros lugares le han dado importancia al carpo, pero de forma distinta a la que nosotros le quisiéramos dar. Primero tenemos que empezar con lo básico, que es los nombres. Hay mucha gente que no está familiarizada ni siquiera con los nombres. Entonces tenemos que saber tanto los de la nómina anatómica como los que están autorizados en nuestro idioma para utilizar. A veces leemos un libro y lo leemos en inglés y está basado en la nómina anatómica y ya no sabemos a qué hueso corresponde. Entonces esto es algo que tenemos que tener bien dominado para poder identificarlos inmediatamente cuando los tengamos enfrente. La artrología, bueno, vamos a tener las articulaciones más importantes son la radiocarpiana y la intercarpiana. ¿Qué tipo de articulaciones son? Son articulaciones sinoviales, son articulaciones condilias, son articulaciones planas entre los huesos del carpo. Me voy a ir un poquito rápido en la anatomía y en la biomecánica, porque aparte de que es un tema árido y eso viene en los libros y en cualquier momento lo podemos explorar, me voy a detener un poquito más en lo que yo considero que es más importante y que todos deberíamos de saber. La anatomía ligamentaria, depende de qué libro lean, la van a encontrar diferente en cada libro, pero la más aceptada y la más completa tal vez sea la de Julio Taliesnik, que describió en su libro. ¿Y qué es lo que tenemos que saber importante de los ligamentos? Los ligamentos vamos a tener que se dividen en extrínsecos e intrínsecos, igual que la musculatura de la mano. Extrínsecos son cuando empiezan fuera de la mano o fuera del carpo y terminan en él, o inician en el carpo y terminan fuera de él. Y los intrínsecos son los que empiezan y terminan dentro del carpo. ¿Qué es lo importante o cuáles son los puntos claves? Bueno, vamos a tener que en los extrínsecos los volares son los más resistentes y en los intrínsecos
la unión entre el escafoides y el semilunar, esos ligamentos son particularmente críticos también. Aquí estamos viendo unos dibujos, aquí estamos viendo, estos son ligamentos extrínsecos porque se inician en el cúbito y en el radio y terminan en el carpo, y estos son ligamentos intrínsecos. Esto es una visión polar de lo que es el carpo, y aquí estamos viendo una visión dorsal de lo que es el carpo. Estos son los ligamentos extrínsecos, como vemos, son mucho menos que los ligamentos intrínsecos. Hay un área anatómica particularmente desprovista de ligamentos, que es en el centro, es el área entre el semilunar y el hueso grande. A esto Poiré, que es un anatomista francés que fue el primero que describió este espacio y por lo tanto lleva su nombre, esta también es un área muy importante. Esta es una radiografía de contracción donde estamos viendo que se abre el espacio de Poiré. Este espacio es importante por los patrones de lesión que vamos a ver más adelante. Y quien diga que la extremidad torácica no es una extremidad de carga, pues tal vez tengamos argumentos para poder decirles lo contrario. Entonces, la muñeca, el carpo, los metacarpianos, los dedos son una unidad que tienen que estar diseñados para soportar cargas muy importantes y a la vez también tienen que estar diseñados para ser una herramienta de precisión y de gran delicadeza. ¿Cómo se logran esas dos cosas que aparentemente son contradictorias? Bueno, ahí es donde entra ya la biomecánica del carpo. ¿Cómo se comporta el carpo? A través de los años se han hecho muchas teorías sobre cómo se comporta el carpo. Las primeras eran básicamente anatómicas, decían, el carpo son dos hileras horizontales, prácticamente inmóviles y no tienen mayor chiste. Posteriormente se modificó esa teoría de filas a columnas. A través de los años se han ido modificando las teorías conforme han ido encontrando y sabiendo cómo se moviliza el carpo. Actualmente la moda, prácticamente en todos los segmentos anatómicos, son los anillos. En la columna, en la pelvis, en el codo, en el hombro, y la muñeca no es la excepción. Lickman es el primero que toma en cuenta en la biomecánica del carpo no nada más los huesos, sino también los ligamentos. Y dice que se comporta como un anillo, y al momento de que haya una irrupción, tanto en las estructuras óseas o en las ligamentarias, vamos a tener un patrón de inestabilidad. Finalmente, las últimas teorías lo que nos están diciendo es que finalmente depende cómo se use la muñeca, el carpo se va a comportar o como filas o como columnas. En cuanto a cómo se mueve el carpo, ha habido ya infinidad de estudios últimamente, y lo que tenemos que saber es cuáles son los arcos de movimiento normales, la flexo-extensión, la desviación cubital, la desviación radial, y tenemos que saber que estos movimientos no nada más dependen de la articulación del radio con el carpo, sino la articulación mediocarpiana también da un porcentaje importante de movilidad. ¿A qué va esto? A que si tenemos una lesión en la articulación mediocarpiana, las secuelas para la movilidad de la muñeca van a ser muy importantes. Y como podemos ver, el centro de rotación para los movimientos de flexo-extensión es en la cabeza del hueso grande. Para los movimientos de desviación cubital y desviación radial, también el centro de rotación es la cabeza del hueso grande, con lo cual nos estamos dando cuenta la importancia de esta área en particular. Durante mucho tiempo se pensaba que el carpo se comportaba como una bolsa de canicas o como una bolsa de nuez, porque no podían entender exactamente qué sucedía con estos movimientos que acabamos de ver. Y ahora finalmente, después de todos estos estudios, se puede resumir que básicamente la fila distal o la hilera distal del carpo es estática, se comporta como una unidad, todos los huesos se mueven en conjunto. Al momento de haber una flexión, va a haber una flexión de todos estos huesos cuando se hace una desviación cubital y una extensión cuando se hace una desviación radial. A la inversa de la hilera proximal del carpo. La hilera proximal del carpo, vemos que los huesos se mueven de forma distinta entre sí, no todos se mueven en conjunto, no todos se mueven en bloque, tienen diferente rasgo de movilidad, y al momento de hacer una desviación radial, esta hilera va a tender a la flexión, y al momento de hacer una desviación cubital, esta hilera va a tender a la extensión. A veces eso no se comprende bastante bien, pero más adelante vamos a ver los ejemplos clínicos de qué es extensión y qué es flexión a este nivel. Y otra cosa muy importante para la estabilidad del carpo, aparte de los ligamentos y aparte de los huesos, son las fuerzas musculares, que también tienen mucho que ver en la
estabilidad del carpo. La otra teoría muy importante para la biomecánica del carpo es la teoría de los eslabones de cadena, que quiere decir que el carpo se comporta como los eslabones de una cadena de una bicicleta, que al momento de ser sometidos a fuerzas de compresión va a presentar desviaciones en zigzag. A partir de este modelo se dieron los patrones de inestabilidad que tal vez conozcan o hayan leído, que son el bici y el dici, que son los patrones de inestabilidad del segmento intercalado volar y dorsal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el segmento intercalado? El segmento intercalado es la hilera proximal del carpo. Ese es el segmento intercalado. Al momento de que tenemos una desviación, este es el semilunar. Aquí el semilunar está extendido y está su porción articular viendo o dirigiéndose hacia la porción dorsal de la mano. Esto es un patrón de inestabilidad dorsal o un dici del segmento intercalado. Cuando la cara articular está viendo hacia la porción volar, entonces vamos a tener un segmento, una inestabilidad volar del segmento intercalado. ¿Qué es lo que nos está dando o lo que nos está manteniendo la estabilidad? ¿O qué está sirviendo como puntal entre las dos hileras del carpo? Pues es el escafoides que tenemos aquí. Y aquí estamos viendo cómo se trazan los ángulos para saber si tenemos una inestabilidad volar o una inestabilidad dorsal. También ya está plenamente estudiado qué tanto porcentaje de cargas pasa por cada hueso en particular. Y al momento de hacer desviación cubital, desviación radial o supinación o pronación, qué tantas cargas soporta el cúbito, qué tantas cargas soporta el radio. Ya todo está bien dilucidado, ya todo está bien estudiado. Todo esto es muy bonito, todo esto es muy padre para el que le guste. Es un poquito árido, aquí es donde casi los pierdo siempre, pero ahorita es donde los vamos a empezar a ganar de vuelta. Esto viene en los libros, esto viene en los artículos, para el que lo quiera leer, lo puede leer las veces que quiera y se puede involucrar tanto como quiera en la teoría. Pero la práctica de las fracturas luxaciones del carpo es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de lesiones? Son raras, pero decimos nosotros no tan raras. Cualquier ortopedista que esté en un servicio de urgencias donde estén llegando varias lesiones y varios pacientes, seguramente se ha topado con alguna o con más de una. Este es un hospital de concentración. Nosotros tenemos aproximadamente de 10 a 15 casos al año de estos. Habría que ver, los que no están en hospitales de concentración, cuántos de estos ven o cuántos no ven, porque ese es el problema. Se calcula que es más o menos el 7% de todas las fracturas, luxaciones o de todas las lesiones a nivel del carpo. Casi todas las luxaciones van a ser dorsales, como este ejemplo que estamos viendo. El 65% se van a acompañar de fracturas de escafoides, es el hueso del carpo que más se fractura. Pueden ser expuestas. La variante de lesiones axiales, que vamos a ver más adelante, es todavía más rara aún. Y lo más importante y el punto crítico es que casi una cuarta o una quinta parte de estas lesiones no se diagnostican. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías. A lo mejor no estamos familiarizados con ver el carpo en las radiografías. Cuando vemos radiografías vemos el radio, cuando vemos radiografías vemos los metacarpianos y no estamos acostumbrados a ver el carpo y a lo mejor nunca leímos cómo se interpretan, nadie nos enseñó cómo, y ese es un problema importante y es algo que todos debemos de saber. ¿Cuál es el mecanismo de lesión en esta entidad? Son lesiones de alta energía. Casi siempre los pacientes estaban trabajando y se cayeron de una altura importante o estaban practicando algún deporte y sufrieron alguna caída. El mecanismo de lesión es caída sobre la extremidad, sobre la muñeca en extensión. Ese es el mecanismo de lesión por excelencia. Puede variar, pero esto es básico. Clínicamente, ¿cómo se presentan? Pudieran pensar que es muy obvio viéndolas clínicamente, pero no. Podemos ver una muñeca y una mano muchas veces casi normales. Puede tener edema, puede tener un poco de dolor, limitación funcional, pero pues no nos hace ninguna diferencia con una fractura aislada de escafoides, con una fractura de radio distal, con una fractura de la base de los metacarpianos. Entonces hay que tener cuidado porque no son tan obvias clínicamente. ¿De qué nos vamos a ayudar? De lo que nos ayudamos todos los ortopedistas.
de las radiografías simples, que son la piedra angular para el diagnóstico prácticamente el 90% de todo lo que vemos, tanto traumático como degenerativo. Por lo tanto, tenemos que saber qué estudios vamos a pedir. Pues a veces muy obvio, vamos a pedir AP y lateral. En todos los libros viene que también tenemos que pedir proyecciones oblicuas, aunque casi nunca las pedimos. En este caso en particular, no son tan indispensables. Con una buena proyección AP y una buena proyección lateral, sabiendo cómo se toma, porque a veces es otro problema también. A veces donde estamos pedimos proyecciones y no nos toman una buena radiografía. En este caso en particular, en este tipo de lesiones en particular, es crítico tener buenas proyecciones. Si no hay buenas proyecciones, no vamos a poder hacer el diagnóstico, y si no hacemos el diagnóstico, no vamos a poder hacer el tratamiento. Entonces, y tenemos que saber, obviamente, para poder dilucidar cuando algo está mal, qué es lo normal y qué es lo que tenemos que ver en una radiografía normal. Si no conocemos una radiografía normal, jamás nos vamos a dar cuenta cuando algo está mal. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a saber que me están tomando una buena proyección AP, que puede ser dorsopalmar o puede ser a la inversa? ¿Cómo vamos a saber que me están tomando una buena proyección lateral? ¿Qué es lo que tenemos que ver en cada una de ellas? Por ejemplo, esta proyección, ¿alguien me puede decir qué tiene este paciente? Porque muchas veces en el servicio de urgencias mandamos al paciente a rayos X, quiere una lateral, quiere una P, y viene con esto. ¿Qué tiene este paciente? Pues este paciente no tiene nada. Esta es una proyección oblicua en supinación, porque no se puso el paciente en buena posición. Y a veces el paciente tiene férulas, a veces el paciente tiene dolor y no se puede colocar en la posición adecuada y el radiólogo no lo va a colocar. Muchas veces tenemos que ir nosotros a poner la posición del paciente si queremos un buen estudio. Esta es una radiografía normal, este es el pisiforme normal, y muchas veces llega el paciente con una radiografía y pensamos que este es un hueso luxado y esa es una proyección, o esta radiografía es normal. Este paciente, esta es una proyección dorsopalmar, ¿tiene algo? No tiene nada. Bueno, este paciente no tiene ninguna fractura, no tiene ninguna luxación. De hecho, este paciente lo que tiene es una variante anatómica. Este paciente tiene una coalición carpal, tiene una unión entre el semilunar y el piramidal. Una de las cosas primeras que tenemos que ver en las radiografías, básicas, pero se nos olvida, tenemos que contar los huesos. Si contamos los huesos de este paciente, sabemos que un carpo tiene 8 huesos, este va a tener 7. Pero si no hacemos eso desde el principio y nos ponemos a ver otras cosas, tenemos enfrente el problema y no nos estamos dando cuenta. Entonces tenemos que estar siempre atentos y saber qué es lo normal para saber qué es lo patológico. Entonces, una proyección dorsopalmar, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, contar los huesos, siempre. Sabemos que son 2 hileras de 4 anatómicamente. Tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el ganchoso, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Tenemos que contar que estén todos. Después, ¿qué más tenemos que ver? Los espacios articulares entre todos los huesos tienen que ser simétricos y no debe de haber huesos sobrepuestos, excepto dos excepciones: el pisiforme sobre el piramidal y el trapecio y el trapezoide. Depende cómo se toma en la radiografía. Si se toma con el pulgar en aducción o en abducción, se van a superponer el trapecio y el trapezoides. Pero esta área en particular, esta es el área crítica, el área entre el escafoides, el semilunar y el hueso grande. Aquí no debe haber superposiciones óseas y los espacios deben ser simétricos, bien delimitados. ¿Qué más tenemos que ver? Guilula propuso sus arcos, los arcos de Guilula, que son 3, que son básicamente curvas que están en los espacios interarticulares, tanto de la radiocarpal como de la intercarpal, que deben de ser continuos, no debe de haber escalones entre ellos. Entonces, esta es otra cosa que debemos de ver en nuestras proyecciones dorsopalmares o AP. ¿Qué más debemos de ver? La altura del carpo. La altura del carpo o el índice de McMurtry se usa básicamente, o por ejemplo, en situaciones degenerativas se usa mucho en la enfermedad de Kienbock, porque el carpo pierde altura. También se puede usar aquí en este tipo de lesiones. En este tipo de lesiones el carpo también va a perder la altura y es una medida muy fácil de sacar. Básicamente la altura del carpo es la mitad de la altura del tercer metacarpiano. No es difícil de sacar. ¿Qué debemos de ver en una proyección lateral?
En una proyección lateral también es muy sencillo. Tenemos que ver que hay un eje colinear entre la diáfisis del radio, el hueso semilunar y el hueso grande. Si trazáramos una línea más o menos a lo largo de la diáfisis del radio, tiene que pasar más o menos por el centro del semilunar y por el centro del hueso grande. No tiene que ser exacta, pero esta relación es muy importante que la tengamos en cuenta. También la inclinación del escafoides, que es más o menos de unos 45 grados. El ángulo escafolunar normal es de 30 a 60 grados. Una alteración ósea, una fractura, una luxación o una lesión ligamentaria nos va a dar una alteración de esta medición, y una alteración de esta medición automáticamente nos va a traducir en un patrón de inestabilidad, ya sea volar o dorsal. Los patrones de lesión. Las fracturas normalmente van a pasar por lo que se denomina el arco mayor. El arco menor es el que rodea al semilunar. Todo lo que esté por fuera del arco menor es arco mayor automáticamente y son fracturas óseas. Cuando hay lesión ligamentaria pura, se habla de una lesión de arco menor. Cuando hay fractura asociada, es una lesión de arco mayor. La fuerza puede pasar a través del escafoides, produciendo una ruptura, una fractura del mismo, o puede rodearlo produciendo una luxación pura. Cuando hay una fractura, se le debe anteponer el prefijo trans al hueso que esté fracturado. Esta no es una clasificación como tal, este es un estudio que hizo Mayfield sobre la inestabilidad progresiva. Mayfield lo que hizo es que a especímenes anatómicos les puso carga en extensión de la muñeca y se fue dando cuenta en qué orden se iban rompiendo los ligamentos. Pero como tal no sirve mucho como clasificación, porque ya sabemos que una buena clasificación nos debe ayudar al tratamiento, al pronóstico y a comunicarnos entre nosotros. Clasificaciones más, está la clasificación de la AO, por ejemplo, que en las luxaciones muy poca gente conoce la clasificación de la AO, en qué consiste. La mano es el segmento número 7. Todas las luxaciones de cualquier parte del cuerpo son el número 0. Entonces, una luxación a nivel de la mano va a ser 70. Posteriormente, si la luxación es radiocarpiana, va a ser A. Si es intercarpiana, va a ser B. Si es entre el carpo y los metacarpianos, va a ser C. Y si es de las articulaciones interfalángicas, va a ser D. Entonces, las lesiones que estamos viendo nosotros, que son las fracturas luxaciones del carpo, por lo tanto van a ser 70B, según la clasificación de la O, para los que son fanáticos de la O. Una de las clasificaciones más aceptadas es la de la Clínica Mayo, pero la que nos gusta usar a nosotros en el servicio es una clasificación que es bastante simple y que nos ayuda mucho a nombrar las lesiones, porque si nombramos bien la lesión vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que reparar. Es la clasificación de Watson-Jones. Esta clasificación de Watson-Jones no es tan fácil de encontrar, viene en el libro de Taliesnik, viene obviamente en el libro de Watson-Jones, que ya tiene mucho tiempo que no se edita, pero esta clasificación nos describe muy bien qué tipo de lesión vamos a encontrar. Se divide en 4 y las tipo 1 van a ser lesiones de arco menor. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber fracturas. Puede ser que todo lo que está alrededor del semilunar se luxe o que el semilunar se luxe. No hay más. Son las únicas variantes que hay. O va a ser una luxación perilunar o va a ser una luxación del semilunar, que pueden ser volares o pueden ser dorsales. Las tipo 2 ya son lesiones de arco mayor y ya se van a acompañar de fracturas. Entonces, como ya vimos, se les tiene que anteponer el prefijo trans al hueso fracturado. Tenemos que ir de radial a cubital. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura luxación transescafo perilunar. Quiere decir que hay una fractura a través del escafoides y todo lo que está alrededor del semilunar se va a luxar. Si tenemos fracturados más huesos, se sigue el mismo protocolo, una fractura, luxación transescafo, transgrande, perilunar. Y así la cantidad de huesos que sea necesario, con esta nomenclatura podemos describir perfectamente el tipo de lesión. Y tenemos una variante, cuando hay una fractura, pero lo que se luxa es el polo proximal del escafoides y el semilunar, y el resto del carpo se queda en su lugar, que es una variante más rara, pero también se puede nombrar. Las tipo 3 es cuando se acompañan de fracturas de las estiloides y se sigue exactamente lo mismo. Aquí estamos hablando de una fractura transestilo perilunar, transestilo transescafo perilunar. Una variante importante es el síndrome del escafoides hueso grande o síndrome de Fenton.
En este caso se fractura por la mitad tanto el escafoides y el hueso grande. Este es un poquito truculento porque aparte de que es muy raro, podemos ver una radiografía y podemos pensar que las fracturas están in situ, pero lo que pasa con el polo proximal del hueso grande es que se gira 180 o 90 grados y la superficie articular queda volteada. Esto se tiene que hacer una reducción abierta y una fijación interna, entonces hay que tener cuidado. Si de por sí todas estas lesiones son raras, este es todavía más raro, pero también es de pronóstico grave si no se trata a tiempo. Y por último, las tipo 4, ya estamos hablando básicamente de una luxación radiocarpiana. Una luxación radiocarpiana pura es extraordinariamente rara, casi siempre están acompañados de fracturas de las estiloides. Y estas son lesiones ligamentarias importantes. Y por último, una de las variantes que les había comentado en la incidencia son las lesiones axiales del carpo. La clasificación de García Elías nos describe muy bien este tipo de lesiones. Estas lesiones se dan por compresión. Este es el paciente que mete la máquina en los rodillos, que mete la máquina en la prensa, se cierra y produce este tipo de lesiones. Hay quien, yo creo que de forma adecuada, dice que son el equivalente a las fracturas luxaciones de Lisfranca en el pie. Son un equivalente bastante parecido, pueden ser radiales, pueden ser cubitales o pueden ser divergentes. Entonces, ya vimos la teoría, ya vimos las clasificaciones, ya vimos qué estudios necesitamos, ya nos vamos a encontrar con la primera en urgencias. Pedimos la proyección lateral y nos encontramos con esto. Y digo, no, pues todo lo que estudié no me sirve porque no le hallo forma. Quiero contar los huesos, quiero ver los espacios, está todo alterado. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En este caso el paciente está pidiendo a gritos, redúzcanme. Ahí está la lateral, que no sirve de nada. Y entonces se puede tomar una radiografía con tracción. Este es un ejemplo exagerado, le están dando demasiada tracción, pero aquí podemos ver las lesiones ligamentarias pavorosas que hay. Aquí estamos viendo que la estiloides radial, que no sabíamos por dónde estaba, que está por acá, por pura ligamentotaxia se acomoda, pero estamos viendo también una gran variedad de lesiones a este nivel. Entonces la tracción nos puede servir bastante. Estamos viendo otra proyección, donde ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Vemos los espacios articulares conservados? No. ¿Vemos huesos sobrepuestos? Sí. Entonces, ¿qué debemos de sospechar? Que algo está mal. A lo mejor no podemos saber qué es exactamente lo que está mal, pero sabemos que no podemos dejar ir a este paciente con un diagnóstico de esguince de muñeca como ha llegado a suceder alguna vez. Pedimos una proyección lateral y aquí estamos viendo el eje de la diáfisis del radio que debería atravesar al hueso semilunar, que no está aquí abajo. Este es el semilunar y posteriormente el hueso grande que está aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí? Una luxación del semilunar. Volar. Siempre hay que darle el apellido a la luxación, si es dorsal o si es volar. Esto es importante porque tiene que ver muchas veces con el abordaje que vamos a hacer para reparar la lesión. Aquí vemos otro ejemplo, otra vez, huesos superpuestos. Aquí están las dos hileras del carpo superpuestas, los espacios no se alcanzan a ver. Si contáramos los huesos contaríamos 9. ¿Eso es por qué? Porque está fracturado el escafoides, está partido en dos. Pedimos una lateral y estamos viendo una fractura luxación transescafo perilunar dorsal. Aquí el semilunar se quedó en su lugar y el resto del carpo se luxó hacia dorsal. Aquí está el hueso grande casi encima del semilunar. No se puede o no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo en urgencias pidiendo estudios más complejos. Esta reconstrucción tridimensional es muy bonita, se ve la lesión muy padre, pero si por esto vamos a dejar al paciente un turno más en urgencias, no vale la pena. Las fracturas luxaciones, como todas las luxaciones, son urgencias y se tienen que reducir lo antes posible o el cartílago va a sufrir, no se va a recuperar, y si de por sí estas son lesiones que dejan secuelas importantes, las secuelas van a ser todavía más graves. Entonces, si me pueden hacer esto en media hora y en media hora ya lo voy a meter al quirófano, está excelente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con todas estas lesiones? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Reducirlas. Puede ser abierto, puede ser cerrado. A lo mejor yo no las sé operar, el que la sabe operar no está, pero no me voy a esperar al otro día que llegue, la voy a reducir. ¿Cómo se reducen? Esta es la maniobra de Watson-Jones. En su mismo libro, hace muchos años la describió y está aprobada por la AO. ¿En qué consiste? Como todas las luxaciones, hay que reproducir
el mecanismo de lesión y después hacer una hipercorrección. Entonces lo que se hace es, obviamente, contracción y contratracción. Se da primero una extensión, con el pulgar se detiene el semilunar en su lugar para que no se mueva y posteriormente se da flexión hasta que el hueso grande vuelve a brincar dentro del semilunar. Puede haber lesiones estables e inestables. Las lesiones de arco menor, cuando hay luxación sin fractura, son lesiones estables. Esas, si yo las reduzco y la reducción está anatómicamente bien hecha, ese puede ser el tratamiento definitivo. Si están acompañadas de fractura, si son lesiones de arco mayor, van a ser inestables y la simple reducción no va a ser suficiente. Después se van a tener que intervenir, pero tienen que estar reducidos. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos, como uno de los que ya habíamos visto, una luxación posterior. Aquí vemos el hueso grande sobre el semilunar. Se hizo una reducción cerrada. Aquí el escafoides no está fracturado. Se hizo una reducción cerrada y se le puso un yeso. ¿Está bien la reducción o no está bien la reducción? ¿Por qué no está bien la reducción? Hay una disociación escafo-semilunar. ¿Qué es esto? Quiere decir que los ligamentos entre el escafoides y el semilunar se rompieron. El signo de territorio, el espacio abierto. Depende de dónde lo lean, puede variar 3, 4 milímetros. El chiste es que si esto está abierto y estos ligamentos están rotos, se tienen que reparar. No se puede quedar así. La condición para tratar estas lesiones con un yeso es que la reducción sea anatómica al 100%. Y esta no es una reducción anatómica al 100%. Entonces después, este paciente tiene que entrar a una reparación ligamentaria. Cuando los vamos a reparar, ¿qué abordaje vamos a hacer? Vamos a hacer uno, vamos a hacer dos, vamos a hacer abordaje dorsal o vamos a hacer abordaje volar. El consenso actualmente es hacer un doble abordaje. ¿Por qué? Por la reparación ligamentaria. Nosotros en el servicio generalmente tenemos buenos resultados y no batallamos mucho haciendo nada más un abordaje dorsal. Con el abordaje dorsal, inclinado, ampliado, modificado de Taliesny, que es este, podemos ver muy bien las estructuras, tanto el escafoides fracturado como el hueso grande luxado o el semilunar luxado. Podemos hacer una reparación de la cápsula. Los que abogan por el abordaje palmar, abogan porque sea una reparación capsular volar. La lesión capsular volar casi siempre es horizontal, en tienda de campaña, y con una reducción puede cicatrizar sin necesidad de abrir aquí. Hay casos en los que sí tenemos que hacer un abordaje palmar. ¿Cuándo? Cuando sospechamos que hay un daño del nervio mediano, cuando tenemos una luxación muy desplazada del semilunar, por ejemplo. Pero si no, este abordaje no suele ser suficiente a nosotros. ¿Cuál es la filosofía del tratamiento? Muy sencilla, porque lo voy a abrir y ¿qué le voy a hacer? Bueno, es fijar lo que se luxó a lo que no se luxó. Si en este caso tuvimos una fractura, el patrón más común, que es una fractura luxación transescafo perilunar, o sea, que todo lo que está alrededor del semilunar se luxó, fácil, todo se debe de fijar al semilunar. Obviamente hay que hacer una reducción y una fijación del escafoides, como todas las fracturas de escafoides. Pero eso no es suficiente, tenemos que también fijar la luxación. Los más fáciles de atravesar son el hueso grande y el ganchoso al semilunar. Y aquí estamos viendo cómo están corregidas las relaciones anatómicas. Este paciente también tuvo una fractura de hueso piramidal aquí. Y entonces vamos a ver este caso, por ejemplo. El más común, esta es una fractura de luxación transestilo transescafo perilunar dorsal. ¿Qué se le hace? Primero se hace una reducción cerrada. Esta es la reducción cerrada. Ya vemos cómo más o menos se restauran las relaciones anatómicas, pero estamos viendo en la proyección lateral que tenemos, si hiciéramos la medición de los ángulos, tenemos un patrón de inestabilidad polar. El semilunar no está en la posición neutra en la que tendría que estar. Se tiene que corregir y obviamente se tiene que fijar la fractura del escafoides. Se hace el abordaje dorsal, se hace la fijación del escafoides y este semilunar que teníamos en una mala posición ya la tenemos finalmente bien corregida. Nosotros, que no viene mucho descrito en la literatura, pero nosotros nos gusta agregarle un fijador a la reducción. Se nos hace una buena forma, una forma segura de mantener la reducción, de manejar las heridas, de quitar los puntos, de estar revisando al paciente en la consulta. Nada más utilizamos un chance en la base de los metacarpianos para que después el paciente no tenga problemas de la movilidad de las metacarpofalángicas y suele ser más que suficiente. Obviamente estos tornillos se pasaron un poquito más después del control.
Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente que se cayó, estaba pintando de la escalera y aquí se cometió el error muy común de que cuando llegan con lesiones bilaterales y los mandan a rayos X, quieren tomar las dos proyecciones al mismo tiempo y se deben tomar una por una. Entonces aquí ponen el chasis, se pone el paciente al mismo tiempo y tenemos esto, que no es ni una P ni una lateral, tenemos dos oblicuas. Creo que estas eran las laterales y creo que estas eran las APs. No nos ayudan, no nos dan información, no sabemos qué huesos están fracturados, no sabemos hacia dónde es la luxación, o si hay luxación o si no hay luxación. Entonces, cuando nosotros detectamos al paciente, lo primero que hacemos es tomar radiografías decentes para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta es la radiografía de una de las muñecas, donde estamos viendo los mismos problemas, la superposición ósea, el acortamiento del carpo, y estamos viendo aquí un fragmento. ¿Qué será? Bueno, el semilunar aquí está, y es el polo proximal del escafoides que debería estar aquí, está acá. El golpe fue tan fuerte, aquí está la proyección lateral, aquí estamos viendo el semilunar, y aquí estamos viendo el polo proximal del escafoides que se fue prácticamente hasta la altura del radio. En este paciente en particular, sí tuvimos que hacer un doble abordaje, porque no había otra manera de rescatar este pedazo de escafoides. Obviamente, con las altísimas probabilidades de la necrosis posterior. Y esta es la otra muñeca. Aquí estamos viendo en la primera, que es una luxación del semilunar hacia volar. Y en la otra muñeca, estamos viendo que es otra variante de la lesión. Esta es una luxación perilunar dorsal. Entonces, pues este paciente tuvo dos lesiones distintas, fractura de luxación del carpo. Esta es el control radiográfico de la primera, la que estaba el polo proximal del escafoides hasta por acá. Se pudo hacer una reducción bastante decente, posteriormente la fijación, con doble abordaje en este caso en particular. Este es otro ejemplo, este es otro paciente, este es un paciente que se cayó de la azotea de su casa, llega a urgencias y se le toma esta radiografía, que es buena porque rara vez tenemos radiografías donde veamos las dos articulaciones, tanto proximal y distal, pero no es tan buena porque no nos ayuda a ver el área que queremos ver, el foco está un poquito lejos del lugar que queremos. Le toman otras. La proyección dorsopalmar, más o menos, pero la proyección lateral no nos está ayudando. ¿Qué hacen cuando lo vuelven a ver? Le piden otra. Y lo vuelven a ver y le piden más. Y le piden unas proyecciones dinámicas que no son necesarias, no se requieren, no es necesario estar movilizando al paciente porque aparte este paciente seguramente ha de tener un poquito de dolor. ¿Qué necesitábamos? Una buena P, y aquí estamos viendo el mismo problema de siempre, aquí todo el carpo ya se está trasladando hacia radial, aquí estamos viendo los dos fragmentos del escafoides y una buena lateral. Aquí estamos viendo que el semilunar está en su lugar con el radio, pero el hueso grande está luxado hacia posterior. El patrón más común que hemos visto: fractura, luxación transescafo perilunar dorsal. Tratamiento: fijación del escafoides, reducción de la luxación y se le agrega el fijador externo. El problema de este paciente es que se operó un mes después, porque a pesar de todas las radiografías que se le pidieron, se fue a su casa luxado. Llegó a la consulta externa y se operó un mes después. Obviamente la reducción costó mucho trabajo y obviamente las secuelas del paciente pues son bastante importantes. Y son pacientes jóvenes, trabajadores, que van a quedar incapacitados para hacer su trabajo. Otro caso, esta es otra variante. Cuando veamos el espacio entre el escafoides y el semilunar tan abierto, lo más probable es que el escafoides no esté fracturado. Es como en el tobillo, o se fractura el malleolo o se rompe el deltoideo, pero es raro que pasen las dos cosas. Aquí es más o menos parecido, aunque aquí nos fuimos con la finta, pensábamos por cómo estaba deflexionado el escafoides que estaba roto, pero al ver este espacio abierto lo más seguro es que estos ligamentos se rompieron y el escafoides no se rompió. Aquí tenemos la lateral, pero entonces esta ya no es una fractura luxación, esta es una luxación perilunar posterior o dorsal. A la hora de entrar al quirófano, con el diagnóstico de transescafoidea, se reduce la luxación, se fija, y después, como no encontramos la fractura del escafoides, le dimos desviación cubital para extender el escafoides y verlo a todo lo largo, y ya vimos que no estaba fracturado,
Pero entonces lo que tuvimos que hacer es cerrar el espacio entre el escafoides y el semilunar. ¿Para qué? Y tratar, a veces se puede hacer reparación ligamentaria, a veces no se puede. Aunque los libros digan que siempre se tiene que hacer, a veces ya no se encuentran bordes para poder hacer la reparación. Y muchas veces los ligamentos están intercalados con la cápsula. A veces abrimos la cápsula y ya llegamos a los huesos y ya no vemos ningún ligamento. Entonces se hace la reparación de la cápsula y se hace la reducción anatómica. Aquí estamos viendo la proyección lateral, donde otra vez, este es uno de los problemas más comunes al tratar este tipo de lesiones. Casi siempre va a quedar un patrón de inestabilidad dorsal si no se hace bien la reducción. Hay que hipercorregir un poquito. Y aquí ya queda corregido. ¿Sí? Bueno, este caso es este es un muchacho de 19 años que se cayó de la motocicleta, llega a urgencias, carpo acortado, hileras sobrepuestas, espacios discontinuos, y en la lateral tiene un luxado hueso grande sobre el semilunar y el dorsal. Y está fracturado el escafoides también. Patrón más común, fractura del epicentro del escafo perilunar dorsal. Le toman unas comparativas porque no estaban seguros si estaba luxado o no estaba luxado. Después de las comparativas, le ponen un yeso. Luxado. Entonces tienen que tener cuidado porque estos errores son comunes. Este es un jugador de americano, un muchacho jugando americano que es sobre la mano extendida. Le toman estas radiografías y le dicen los médicos del equipo que no tiene nada, que tiene un esguince, lo infiltran y que siga entrenando y que siga jugando, y ahí le sigue doliendo. Se capta finalmente, se hace el abordaje dorsal inclinado. Nos vamos a encontrar con el único tendón de la muñeca que atraviesa a 45 grados, es el extensor largo del pulgar. Hay que tener cuidado de no llevárnoslo. El extensor común de los dedos. Podemos o no encontrar una rama sensitiva del radial, también hay que tener cuidado. Se encuentra la cápsula, se abre, vamos a encontrar los huesillos y se hace la reducción. Se le pone el fijador y aquí está el control. También este muchacho llegó mucho tiempo después. Al momento de hacer la reducción del escafoides, muchas veces quedan defectos. Se toma injerto de la metáfisis del radio para rellenar el defecto. Esta es una de las variantes más raras. Esta es la lesión axial. Estas son lesiones por compresión. Más raras, pero más graves. ¿Por qué? Por el mecanismo de lesión, casi siempre se van a acompañar de lesiones extensas de los tejidos blandos, lesiones neurovasculares, síndromes compartimentales. Este paciente hizo un síndrome compartimental, se le hicieron las dermofasciotomías, se hizo la reducción y se hizo la estabilización. Los clavillos son más que suficientes, es una forma barata, simple y fácil. Y en la literatura es lo que viene. La fijación con clavillos es aceptada perfectamente y les va muy bien a los pacientes. Hay variantes también con tornillos pequeñitos, pero no todo el mundo los tiene. Con los clavillos es más que suficiente siempre y cuando se haga una adecuada reducción. Pero, aunque se capten a tiempo, aunque se hagan las dermofasciotomías, aunque se haga lo que se tiene que hacer, siempre va a haber secuelas graves en estos pacientes. Aquí estamos viendo al paciente cómo tiene su cicatriz de la dermofasciotomía, tanto volar como dorsal, y la limitación tan importante que va a tener en la flexoextensión de la muñeca. Si no hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo, si no hacemos una reducción cerrada, si no hacemos un diagnóstico, si no hacemos una buena cirugía, los pacientes jóvenes de 20 y tantos o 30 y tantos años pueden terminar en esto, en una artrodesis o en una prótesis. Y esto, para un paciente de 30 y tantos años, obrero, con 3, 4 hijos chiquitos, esto es una tragedia. Entonces, si no tenemos noción de lo que estamos haciendo, podemos ver las secuelas importantes que podemos tener. Y por eso para nosotros este tema es muy importante. Y aunque no son lesiones tan comunes, con una o dos que se encuentren, que no se traten como se deben de tratar, las consecuencias pueden ser bastante graves. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Bueno, esto, No, muchas gracias. Yo creo que sí hay muchas dudas, ¿no? Adelante. Yo creo que es en primer lugar, pues felicitarte porque el tema que tú nos estás exponiendo creo que es de un nivel bastante alto. O sea, creo que
que tú lo que has estado viendo en el servicio de miembro torácico en el Hospital de Traumatología, creo que lo que tú nos estás mostrando es de una manera, una forma como ir clasificando o subclasificando este tipo de lesiones, y sobre todo la experiencia que a tu corta edad has tenido y has estado resolviendo este tipo de patologías. La verdad, a mí me deja satisfecho. Es una plática bastante interesante que le debe de motivar sobre todo a los residentes de estos dos hospitales para saber cómo enfrentarnos con este tipo de patologías. Mi pregunta sería encaminada: cuando te llega así a un paciente a un servicio de urgencias, hay que reducir la luxación, se puede implantar la síntesis definitiva, o si no estamos expertos en manejar este tipo de patología, se puede hacer una síntesis parcial para que llegara el cirujano, no sé, esto puede ser el sábado, pero los cirujanos de mano o los que ya tienen más experiencia, poderle hacerle una síntesis mínima en lo que llegan ustedes y hacer ya la síntesis definitiva. O si ustedes también cuentan con equipos multidisciplinarios, o sea, me refiero a cirugía plástica, algún experto en mano, lo del servicio de miembro torácico, sobre todo cuando vemos estas imágenes y dices, ¿qué será mejor? ¿Ponerle la prótesis a este paciente o hacerle la artrodesis, o le conviene mejor la amputación y pensar en una prótesis, una biomecánica que tenga otras características, sobre todo de prevención, o pueda ser más funcional que en estos casos? Bueno, la más común es la fractura de luxación perinural. No es tan difícil de reducir y se debe de tratar de reducir en urgencias. Y no es tan complejo. Con la tracción, la contratracción y la flexoextensión, prácticamente todas van a entrar. Y una vez que es reducida, una férula es más que suficiente para mantener la reducción. Tratar de hacer, si se puede, si es posible hacer la fijación definitiva en ese momento, pues también sería lo ideal. Pero si no hay quien tenga experiencia en hacerlo, una férula es más que suficiente. Si quieren poner un yeso circular, se puede poner un yeso circular, pero una férula suele ser más que suficiente. Así se puede subir a piso y así 2 o 3 días después se puede programar sin ningún problema. El problema es cuando no se reducen urgencias. Ahí sí, como cualquier cartílago de cualquier superficie articular, 8 horas, 6 horas empieza a sufrir y empieza a tener lesiones irreversibles. Entonces, sí se deben de reducir en urgencias, siempre, en teoría. Y ya posteriormente se puede hacer el tratamiento definitivo. Hacer una fijación temporal se puede hacer si se tiene intensificador de imágenes, porque hacer una fijación percutánea de los huesos del carpo es difícil si no se tiene un control radiográfico, porque no son huesos tan grandes, la mano está edematizada. Sí hay series publicadas donde hay fijaciones definitivas percutáneas, pero todas son con intensificador de imágenes. Entonces, con la reducción en urgencias, con una férula es más que suficiente, pero sí se deben de reducir, y eso es lo que a veces